Buenas noches, querida familia de la página de Facebook En Defensa de la Fe y de YouTube, el canal de YouTube En Defensa de mi Fe. Es una gran alegría poder saludarlos a esta hora de la noche aquí en Colombia. Estoy con un compatriota. Son las 8:02 acá en nuestro país. Muy contento de volver a invitar a Salim y que él me haya dicho que sí. Ya lo invité en una ocasión atrás y fue de gran impacto su conferencia, su presencia, sus respuestas. Y sé que algunos de ustedes se fueron también al canal de Salim y están allí en su canal consumiendo su contenido. No está de más decirles que debajo de este video les voy a dejar el enlace del canal de Salim para que los que quieran conocer las posturas, las perspectivas y las investigaciones de él las puedan conocer y si se quieren suscribir, lo puedan hacer. Hoy está con nosotros el investigador, un joven investigador, Salim Hasir. ¿Cómo estás, Salim? Bienvenido. Hola, Natanel, muchas gracias por esa presentación y sobre todo por invitarme una vez más a tu canal. Muy contento siempre de estar aquí compartiendo contigo. Hemos hecho ya varias colaboraciones, siempre muy enriquecedoras. También los que hemos hecho en mi canal, la gente le ha encantado y siempre comentan que, bueno, están muy afín, ¿no?, con las opiniones que tú das en ciertos temas y sobre todo porque lo haces desde el respeto, desde la seriedad y así pues el mensaje siempre llega. Así que nuevamente gracias por la invitación. No, gracias a ti, mi hermano, muy amable como siempre. Te saluda mi queridísimo amigo Nixon Simanca, que siempre está ahí de primerito, saludando, apoyando. Gracias, Nixon. Y también nos saluda el hermano Teodoro, que nos escribió antes de comenzar la transmisión. Él dice felicitaciones. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Y aquí está Verónica, profesora Verónica, sea muy bienvenida. Dios la guarde. Qué privilegio tenerlos a esta hora, en este momento, en este programa. Salim, ¿cuánto llevas trabajando en YouTube? Más o menos. En YouTube llevo alrededor de 6 años. Comencé en el canal de Descubriendo, luego a los pocos meses abrí mi canal. Mi canal ya tiene más de 5 años. Sumado la experiencia del otro canal, son alrededor de 6 años en YouTube. Oye, bastante tiempo. Y muy Sí. interesante. Yo veo que el canal de Salim va siempre creciendo, no decrece, va en aumento. Los temas son muy interesantes. Hace una muy buena investigación y tiene una oratoria muy excelente. Nos saluda también nuestra hermana Eufrasia desde el hermoso país de Costa Rica. Pura vida. Dios la bendiga, mi querida hermana Eufrasia. Gracias por saludar. Esta noche vamos a hablar con Salim un tema que yo sé que a él le apasiona y que conoce bastante del tema. Debo decir, como digo al principio, que el objetivo no es adoctrinar a nadie, ni quitarle la fe a nadie, ni cambiarle su pensamiento a nadie. Es el objetivo de explorar conocimiento, perspectiva, interpretaciones diferentes para ver en qué estamos de acuerdo, en qué somos afines y qué podemos aprender nuevo o tener una perspectiva que no vamos a aceptar, pero vamos a poder contar, porque es una perspectiva interesante. Dice Yolanda: siempre será un placer aprender. Estoy como un hambriento para recibir el pan. Para mí es un deleite aprender. Saludos, bendiciones y gracias por invertir su tiempo para enriquecer mi mente. Qué comentario tan bonito, querida Yolanda. Gloria sea al Señor y gracias por esa humildad. Todos aquí aprendemos de todos. Dice María Jurado, mi hermana querida, desde Estados Unidos. Un saludo para los dos. Gracias, mi querida María. Saludo para ti, para la princesita de la casa y para todas tus hijas. Dice Marlene Pérez, saludos desde Chile, hermoso país de Chile también. Un abrazo para Marlene. Bueno, querido Salim, hablemos de la muerte. A mí es un tema que me apasiona también porque la muerte es compañera de la vida. No podemos separarnos de ese tema y hay que entender la muerte. Según tu investigación, querido Salim, ¿desde cuándo existe la muerte y por qué existe? Bueno, excelente pregunta. Es un tema que, como tú lo decías, es bastante apasionante y también me atrevería a decir que es bastante desconocido por nosotros. Bueno, tú sabes muy bien por las distintas veces que hemos compartido conocimientos que soy una persona que tengo la certeza, ¿no?, de que no tenemos una sola vida, sino que vamos por un tránsito de reencarnaciones donde vamos cosechando en nuestro espíritu diversas experiencias. Ese tránsito obviamente está marcado por muerte y vida. Nacemos, crecemos, tenemos un desarrollo en una vida hasta que llega el final, donde se detienen, ¿no?, los latidos que impulsan la vida física
y nuestro espíritu se desprende de la matriz orgánica para avanzar a una siguiente reencarnación. Ahora, cuando preguntas ¿desde cuándo existe la muerte? Bueno, es una pregunta muy compleja, sin embargo, en todos estos años que he venido investigando este tema y muchos otros, hay ciertos textos que hablan de un tiempo en la creación donde ocurrió una desviación, una equivocación de unas humanidades anteriores a este tiempo de la Tierra, donde estas humanidades, que uno de los documentos llamado Libro Secreto de Juan, un documento apócrifo, habla de que esta humanidad llamada Sofía quiso crear, quiso expandirse, quiso reproducirse, para colocarlo en un término más sencillo, y terminó invirtiendo las leyes con las cuales se crea. Entonces, de ahí en adelante comenzó a surgir una desviación. Esas humanidades se fueron alejando de los principios originales del universo, de la misma creación, que esa primera fuente, ese padre, determinó para que su creación fuera perfecta. Esa humanidad rechazó esos principios. De ahí en adelante, en medio de esa desviación, se crearon nuevas razas de humanidades. En este caso, estas nuevas razas que se crearon comenzaron a tener cuerpos físicos a través de avances genéticos, de experimentos con la tecnología que estas humanidades, que son antiquísimas, comenzaron a desarrollar. Comenzaron entonces a gestar unos cuerpos basados en unos modelos originales, pero con la característica que poseían el gen del error, la equivocación, el lastre de violación a la ley que ya venían teniendo humanidades anteriores. Esos cuerpos físicos son los que muchas leyendas de diversas culturas del planeta Tierra llaman el Adán. En el documento bíblico se conoce como el Adán, en las tablillas sumerias se le conoce como el Adapa, en los textos hebreos se le conoce como el Adán Kadmón. Todo esto hace referencia a una raza de humanos, que es la que se dice que en ese proceso de su creación, junto a su pareja, ¿no?, que en el tema bíblico se conoce como Eva, desobedecieron a Dios y terminaron cometiendo el pecado original. Cuando uno va a la historia bíblica, el proceso de la muerte inicia, según esa historia, con el pecado original. El ser humano perdió la condición de longevidad y comenzó a morir de ahí en adelante por esa desobediencia a Dios. En el tema de los textos apócrifos y otras historias, el tema de la muerte está relacionado a que esas humanidades poseen una genética degenerativa por la herencia de las humanidades desviadas, que fueron quienes al final gestaron estos cuerpos. Entonces, el cuerpo físico que nos acompaña es un cuerpo que está basado en unos patrones universales que replican leyes que están por todo el universo. Por ejemplo, el palpitar del corazón es un principio que replica el palpitar del sol que nos alumbra, el palpitar del sol del centro de la galaxia y el palpitar del mismo corazón del universo. Es una ley que impulsa la vida, que va marcando los tiempos y le da vida a las creaciones. El mismo proceso de reproducción a través de las fuerzas él y ella es una ley que se replica a nivel universal. Esa ley que enseñaba Hermes Trismegisto de cómo es arriba es abajo. Entonces, este cuerpo replica esos modelos. Sin embargo, a pesar de tener esos modelos impregnados en nuestra esencia y nuestra genética física, tenemos una genética que tiende a envejecer, tiende a enfermarse, tiende a deteriorarse y por último nos lleva hasta la muerte. En conclusión, la muerte inicia desde que comenzaron a existir humanidades con cuerpo físico, porque el proceso de muerte, como la conocemos, es solamente para este tipo de humanidades. No quiere decir que en la creación no existan ciclos que terminan. Por ejemplo, las estrellas como nuestro Sol no siempre son estrellas. En algún punto fueron nebulosas donde comenzaron a nacer, ¿no?, de esa conjugación de elementos para comenzar a gestarse estrellas. Y luego comienza una etapa donde la estrella crea planetas alrededor durante miles de millones de años, hasta que, bueno, ya los planetas cumplen su tiempo y esa estrella cumple su tiempo de vida y comienza a crecer, a expandirse y a integrar nuevamente a ella los planetas que había creado hasta estallar en una supernova. Todo esto es conocimiento científico para que entendamos que en la creación sí hay ciclos que terminan, pero a esa dimensión de lo que estoy poniendo como ejemplo de la estrella no existe la muerte. Son etapas, ciclos que conscientemente esa creación va llevando para su desarrollo. Voy a poner un ejemplo más cercano para que se entienda.
Es como, por ejemplo, el árbol de mango. Bueno, no sé en otros países cómo se le llama esta fruta, o el árbol de sandía, la sandía. Bueno, no es un árbol, es como un arbusto. La sandía tiene una semilla. Si usted toma una semilla de sandía, a futuro, si usted la siembra, ahí van a ser la planta que va a dar fruto, va a dar como fruto la sandía. Pero para que esa planta exista, la semilla debe cumplir un ciclo, debe morir a la etapa de semilla y comenzar a brotar como un retoño de una planta que está naciendo. Esa es otra etapa, pero es la misma semilla, el mismo ser. Luego comienza a crecer el arbusto y ya es otra etapa de lo que antes fue una semilla, hasta que ya nace el fruto de la nueva sandía y ella va a tener nuevas semillas para seguir expandiéndose. Entonces vemos cómo esos distintos ciclos y etapas de una misma creación van determinando los procesos de la existencia de, en este caso, la semilla de sandía. Así se ve en el universo. Pero para nosotros, en el tema del cuerpo físico, por la manipulación genética que hay, para nosotros, digamos que los ciclos están determinados por la muerte física y la reencarnación. Y así va el proceso avanzando hasta que logramos salir de esta etapa física de tener estos cuerpos en ese proceso de aprendizaje y ya pasamos ahora sí a un nuevo ciclo espiritual. Ya nos integraremos a la creación, ya no a vivir la muerte como la concebimos ahora, sino procesos cíclicos hasta integrarnos a la fuente creadora, al Padre creador. Entonces, eso, digamos que para comenzar a responder tu pregunta de cuándo se originó la muerte, según distintos textos, y es básicamente desde que comienzan a existir razas humanas con cuerpos físicos manipulados. O sea, creo que me habías hecho otra pregunta junto con esa, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Desde cuándo y por qué? Ah, bueno, ahí ya la... Sí, ok. Bueno, de todo lo que has dicho me surgen demasiadas preguntas. Ustedes, hermanos, allí en los comentarios también pueden hacer preguntas, pueden discrepar también, no hay ningún problema aquí. Claro, ni más faltaba. Sí. Y también, pues, damos la réplica, ¿no? Que está muy bien, que haya un buen debate. Es como se aprende. Miren, querido Salim, ¿cuáles son los textos apócrifos, no sé si son apócrifos, que tú consideras que hablan más certeramente acerca de este tema de la muerte? Bueno, el libro secreto de Juan es uno, el apócrifo de Valentino es otro texto muy interesante que habla de esto, y hay un documento que también habla del tema de la muerte, que es el libro de las tablas Esmeralda, de Todd. Ese documento hay un apartado donde habla cómo es el proceso de muerte de humanidades igual a nosotros, pero que están en escalas ascensionales más avanzadas, es decir, que ya tienen un proceso de conciencia más desarrollado. Esas humanidades, dice ese texto, son más conscientes al momento de morir, es decir, saben cuándo se van a morir o se preparan para ese momento y se desprenden conscientemente de la existencia física y pueden tripular su espíritu de forma consciente. En nuestro caso, pues obviamente no es así. Entonces, esos serían los textos que desde mi punto de vista tienen información más reveladora del proceso de la muerte. Obviamente dentro del documento bíblico también hay ciertas enseñanzas, ciertos pasajes que incluso el mismo Jesús hablaba, ¿no? Cuando ponía las parábolas de las semillas, sobre todo, por ejemplo, la semilla de mostaza, que era algo parecido a lo que yo estaba intentando explicar, de cómo la semilla de mostaza o el árbol de mostaza muere a ser semilla y nace como un árbol magnífico y poderoso, demostrando su fe, ¿no? Su fuerza espiritual. Y bueno, él ponía otros ejemplos en el tema de la muerte y hablaba de la resurrección también, que era la ley que vencía la muerte. Y bueno, toda la enseñanza de Jesús en varios apartados deja grandes conocimientos para que el ser humano no solamente entienda un poco más la muerte, sino le dejemos de perder el miedo, porque él pudo vencerla en el tema de la resurrección. Serían esos básicamente. Si recuerdo algún otro, pues lo añado. Por ejemplo, el libro secreto de Juan, en mi opinión, tiene mucha fama. ¿Tú crees que lo escribió Juan o lo escribió un discípulo de Juan posterior a él? ¿Qué crees sobre el autor? Bueno, por lo general los apóstoles, porque se le adjudica a Juan el apóstol, por lo general ellos tenían escribas, es decir, quizás directamente no lo escribieron ellos, pero obviamente la enseñanza que está transmitida ahí sí era un conocimiento de ellos. En el caso de Juan, obviamente aprendido por Jesús. La revelación del libro secreto de Juan es un contacto del Cristo
con Juan el apóstol. El apócrifo de Valentino es lo mismo, es una revelación del Cristo a los apóstoles, y ese documento narra de que Jesús, cuando muere y resucita el tercer día, él duró 11 años más contactándose con los apóstoles. De hecho, en la misma Biblia hay sucesos donde Jesús se encuentra con ellos posterior a la resurrección. Mucha gente cree que Jesús al resucitar se fue el mismo día. No, él se apareció en varias ocasiones que incluso los apóstoles no lo reconocían. Creo que en el capítulo 21 de Juan habla de un proceso donde ellos están pescando y les aparece Jesús, ellos no lo reconocen y luego dice, soy yo, y comienza a hablar con ellos. Y en ese mismo documento dice que muchas más cosas hizo Jesús que si se escribieran en libros, pues se llenaría toda la tierra de libros. Exacto. Entonces, muchas de esas cosas que no están en la Biblia, que fueron escritas, están en los apócrifos, más allá de que no sean considerados por las grandes organizaciones religiosas. Excelente, ya tengo varias preguntas muy buenas para ti. Ustedes vayan preguntando más, porque Salim está dispuesto a responder, y si no sabe, él es humilde para decir no sé. Mira, Salim, a ver, si no hubiera existido ese virus de la equivocación, ¿hubiera existido la muerte o no? Bueno, difícil saberlo, pero según los eventos, ¿no?, que hemos podido conocer por diversos conocimientos que han venido, lo más seguro es que no. Yo diría que no, porque la muerte es el producto del germen del error. Entonces, por lo tanto, lo que nos lleva a pensar de que antes de ese evento en concreto no existía la muerte como nosotros la conocemos. Sí existían los ciclos que terminan en el universo, lo que explicaba ahorita, pero el proceso de perder la conciencia en un punto de tu vida, morir, cesar las funciones físicas, creer que acaba la existencia, ese concepto de muerte considero que no existía. Okay. No le vería sentido, ¿no?, en una creación perfecta. Ok, si en este momento muere una persona muy mala, muy perversa, ¿qué pasa con esa persona? Su cuerpo muere. ¿Qué es lo que sobrevive de esa persona? ¿Su conciencia? Y si sobrevive, ¿qué pasa? ¿Sigue reencarnando para que pague lo que hizo? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la ley de la reencarnación tiene implícito otra ley que es causa y efecto. La ley de la reencarnación se rige por esa causa, como se rige toda la creación por esa ley de causa y efecto. Entonces, dentro del proceso de reencarnación hay efectos que podríamos interpretar o conocer de lo que le podría pasar, pero obviamente ninguno de nosotros puede juzgar con certeza lo que le podría deparar a un espíritu. Cuando un criminal, una persona perversa muere su cuerpo físico, más su espíritu no, porque el espíritu es inmortal. Sin embargo, ese espíritu sí lleva unas energías desatadas por la persona que murió. Esas energías pueden ser positivas o negativas. Cuando hablo de energías, más bien, para ser más exacto, serían memorias. Es decir, cuando tú tomas un arma para asesinar a otra persona, tú ahí estás creando una memoria oscura para tu espíritu, porque la memoria se crea con la experiencia, con el aprendizaje. Y obviamente el sicario, cuando hace todo lo que hace, él sabe hacer eso y lo aprendió ejecutándolo. Por lo tanto, eso se convierte en una memoria vivida, obviamente oscura. Entonces, esa memoria oscura se guarda en su espíritu al momento de morir. No se guarda en el momento que hace el sicariato, ¿no? Ahí en esos momentos se guarda en nuestras células. Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo es una experiencia y la estamos guardando en todas nuestras células. Pero al momento de morir, si esta conversación a nosotros o a las personas que nos están viendo dejó una memoria indeleble en nuestras células, esa memoria al momento de desencarnar pasa a nivel dimensional o energético a ser parte de nuestro espíritu, y eso es lo que nos vamos a llevar a futura encarnación. En el caso del sicario que estamos hablando, obviamente él desató y violentó unas leyes, le quitó la vida a seres humanos. Por lo tanto, esas obras que él hizo quedan como energías oscuras que van a desatar unos efectos hacia futuro. ¿Cuáles serán los efectos exactos que él deberá vivir? Con precisión es difícil saberlo, pero obviamente no queda impune lo que él hizo. Él debe vivir en carne propia ciertos procesos que él hizo, ¿no?, ejecutó en su vida.
Y si son oscuros, pues obviamente los efectos que va a vivir le van a doler. En futura encarnación se puede preguntar por qué a mí me pasa esto. O quizás, ya estos son interpretaciones mías, no es que la ley exactamente funcione así. Si él le quitó la vida a una persona y resulta que esa persona era un padre de familia y dejó unos niños huérfanos, quizás en futura encarnación él sea ese huérfano al que un sicario le arrancó la vida de su padre, para que viva en carne propia lo que es pues hacerle ese tipo de daño a una persona. Esa ley de causa y efecto nos ayuda a comprender y a quitarnos la imagen del Dios injusto, porque como humanidad pensamos que Dios es injusto, porque premia a algunos y castiga a otros, le quita, entre comillas, ¿no? Le quita la vida a un bebé recién nacido y sin embargo personajes perversos viven hasta los 100 años y bueno, con una vida pletórica, ¿no? Ricos, con lujos, y uno dice, ¿por qué existen esas injusticias? Entonces, cuando se entiende la ley de causa y efecto, comenzamos a comprender que tanto la persona que hace el mal en esta vida presente, en algún momento lo va a pagar, ya sea en esta encarnación o en futura, como también las personas que hacen el bien recibirán efectos positivos en esta encarnación o en futura encarnación. El niño que muere muy joven por una situación desafortunada, no es porque Dios lo haya castigado, es porque su espíritu trae una memoria que tiene que depurar, trae unas causas que debe depurar para que en su proceso de avance su espíritu pueda seguir creciendo. Lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros, que nos hemos lamentado, nos ha dolido, es precisamente ese proceso de causa y efecto que lo vivimos absolutamente todos. Entonces, hay una parte de conocimientos que se pueden comprender y otra parte, pues que ya son interpretaciones mías, porque no sabemos exactamente cómo funciona. No somos los creadores, obviamente, ninguno de nosotros de esas leyes. Y bueno, ya eso son conciencias superiores o leyes superiores que apenas comenzamos a entender. Gracias, Salim, por tu solvencia. Me gusta mucho cómo manejas el tema. Noten que yo no estoy de acuerdo con todo lo que Salim dice, yo pienso de manera diferente, pero me dejo impactar porque digo, oye, qué interesante ese concepto. Así me dejo impactar. No en el sentido de que ahorita creo diferente, no, mi creencia está firme, pero puedo escuchar a Salim y impactarme positivamente. Por su corta edad, pues es muy joven y verlo con esa solvencia. Se nota que lee mucho, que adquiere mucho conocimiento en esa línea. Salim, ¿cómo hacemos para no ser indiferentes con el sufrimiento si es que pensamos esa persona sufre porque en vidas pasadas fue muy mala y se lo merece? ¿Cómo hacemos para no ser así? Porque creo que no deberíamos ser así, a pesar de que el sufrimiento, entre comillas, sea a causa de un mal pasado. Sí, se puede tender a tener esa actitud cuando pues uno empieza a aprender, ¿no? Del tema de la reencarnación, de cómo funciona la ley de causa y efecto. No debemos caer en el error de perder la empatía, porque nosotros pues somos seres sociables, tenemos sentimientos y el sufrimiento ajeno no nos debe ser indiferente. La ley de la reencarnación y de causa y efecto nos sirve para comprender. Y la comprensión no debe ser igual a no me importa. La comprensión es el mecanismo que nos ayuda a entender todos los conocimientos y las causas que generan una situación, tanto de mi vida como de cualquier otra persona. Por ejemplo, yo no justifico y repudio totalmente el accionar de un sicario, pero yo lo puedo comprender. Es decir, puedo comprender las causas que lo llevan a hacer eso. Y porque lo comprenda, no quiere decir que cuando veo una noticia o algo de esto, hombre, a mí me hierve la sangre, me da rabia que haya personas quitándole y robándole la vida a otra persona. Pero puedo comprender por qué sucede. Y la comprensión evita que mi emoción se desequilibre demasiado. Obviamente me va a dar tristeza por la persona que falleció, me voy a molestar porque hay personas que son muy crueles, o como por ejemplo lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina, en la Franja de Gaza. Uno puede analizar esto de diversos puntos y entender que ciertas cosas que suceden allá están proféticamente anunciadas. Y uno dice, bueno, como está proféticamente anunciado, pues no hay nada que hacer, allá que se maten. No, pero no podemos perder digamos, esa sensibilidad, esa empatía por las personas que han caído
del lado, por ejemplo, de Israel, pero sobre todo del lado de Palestina, que han sido muchísimos más, entre ellos miles de niños. Y es una situación que podemos comprenderla, pero obviamente rechazar cualquier tipo de manifestación violenta. Entonces, entender que somos seres humanos, que hay cosas que sí, que le pasan a personas porque generaron esas mismas causas, pero si nosotros podemos tender la mano, dar un abrazo, ayudar, consolar, hombre, pues si podemos hacerlo sería muy bueno porque todos vivimos situaciones difíciles. Y además por algo, Natanael, que la mayoría de las ocasiones nosotros cometemos errores por inconsciencia, es decir, no sabemos que estamos violentando una ley. Y ese desconocimiento nos lleva al sufrimiento de no entender luego por qué nos pasan cosas malas. Entonces, tener esa empatía de que como humanidad estamos aprendiendo y nos vamos a equivocar. Mira, yo veo a veces, ahora con el internet, uno ve videos muy feos a veces. A veces veo cómo una turba, ¿no? Agarra un ratero y le dan una palera, mejor dicho, que el tipo termina reventado. O a veces es un joven. Y llega un momento, al principio, ¿no? Uno le da rabia como que, oye, ese tipo, ¿por qué tiene que robarle algo a una persona que se esforzó tanto por comprarlo? Eso molesta al principio. Pero llega un punto que lo están golpeando que uno le dan ganas de defenderlo. Sí, porque, es verdad. porque ahí es donde surge la empatía. Ya no más, no, tampoco. Ya, exacto. Entonces, no podemos perder esa sensibilidad humana porque ya, pues, eso es lo que nos diferencia de los bárbaros carniceros que en muchos casos nos han gobernado, de los grandes tiranos que nos han manipulado, y no podemos perder esa esencia humana. Eso es lo que nos define, ¿no? Como seres humanos. Interesante sensibilidad. Yo pensé que ibas a decir, eso es lo que nos diferencia de los animales, pero dijiste de los bárbaros, que en realidad es una diferencia más marcada, porque por lo menos los animales no sabemos si tienen el uso del razonamiento en el nivel humano. Así que buenísima esa sensibilidad, Salim. Última pregunta mía, porque ya hay muchas del público, y es esta. Así como hay memorias oscuras, hay memorias de luz, memorias de amor. Por ejemplo, el vínculo entre un padre y un hijo, una madre y su hija. ¿Cómo se va a ver reflejada en las otras vidas? ¿Siempre vamos a tener un núcleo familiar en esas otras vidas? ¿O esta es la única vida donde tendremos ese amor entre padre e hijo, con ese hijo, con esa hija? Esa es muy buena pregunta y bueno, aquí da lugar, como lo decía ahorita en el tema de una persona perversa, a interpretaciones. Así como las memorias negativas desatan causas negativas, obviamente en las positivas pasa lo otro, ¿no? Los efectos serán positivos. Hay un concepto que alguna vez hemos escuchado del tema de las almas gemelas. Uh-huh. Dentro de la ley de causa y efecto de la reencarnación, lo más probable es que personas con las que hayamos coincidido en esta vida y que tengamos demasiada afinidad, demasiada cercanía, lo más probable es que hayamos compartido en vidas anteriores. Solo que esos espíritus que nos rodean en este momento, pues es muy complicado saber si en futura encarnación van a ser nuevamente nuestros hijos o nuestros padres o nuestros hermanos. Quizás no, porque en ese proceso de aprendizaje que vamos teniendo, es bueno que nosotros vayamos aprendiendo de más espíritus. Y hay causas también que debemos vivir, los efectos más bien que debemos vivir de encarnaciones anteriores que no son esta como tal, que también nos van a colocar espíritus cercanos como familia o como amigos que tengan otras características. Ese aprendizaje es necesario para nuestro propio espíritu. Pero esas personas que amamos profundamente y que tenemos un vínculo inquebrantable, lo más seguro es que nos sigan acompañando de alguna u otra forma. Quizás como padre, es decir, si hoy es mi padre, en futura encarnación puede ser un hermano, puede ser un muy buen amigo, puede ser una pareja o puede ser, qué sé yo, una persona que conocí en algún punto de mi vida y con la cual empaticé mucho y siempre le tendré un cariño que no se pueda quebrantar. Y quizás en otra encarnación vuelva a ser mi padre, bueno, no sé, ya estos son interpretaciones, pero lo que sí sé dentro de estas leyes es que esos espíritus o almas gemelas, como llaman, caminan juntos en varios momentos de su existencia. Entonces, eso es lo bonito de esto, porque lo que hoy amamos profundamente, seguramente nos lo volvamos a encontrar. ¿Quién no querría vamos a tener relación con su hijo? Claro. No, y eso seguramente sucede. Eso seguramente sucede porque no es casualidad que uno empatice tanto con otras personas.
por ejemplo, mira que hay familias que los hermanos no se pueden ver. Sí. Entonces, eso también demuestra que hay espíritus encarnados en ese mismo núcleo familiar que necesitan de esa experiencia o que quizás en encarnaciones pasadas fueron enemigos a muerte y la misma ley los colocó como hermanos para que se perdonen sí o sí. Tremendo. Entonces, eso también es una buena enseñanza. Gracias, Aline. De aquí en adelante voy a leer comentarios. Si quieres dar un comentario del comentario que hagan, lo puedes hacer. Obviamente, algunos no son preguntas, solo comentarios. A eso me refiero. Porque a las preguntas sí me gustaría que respondieras. Dice aquí mi hermana Luisa desde Estados Unidos. Buenas hermanos. Cariñoso saludo y muchas bendiciones desde Florida. Gracias, hermana Luisa. Un saludo para usted. Ángel dice buenas noches desde Pichucalco, Chiapas, México. Me gustan sus predicaciones. Gracias, hermano Ángel, por estar presente. Dice Nixon, así es, Salim, también lo creo así. Hasta que no estemos en paz con el prójimo y paguemos lo que tenemos que pagar, vendremos acá de nuevo. Si quieres hacer algún comentario, me dices. Sí, digamos que para enfatizar algo ahí, el tema de pagarlo, digamos que suena un poco fuerte. Podríamos de pronto, lo que el amigo que nos está escuchando es cierto, nosotros vamos a vivir experiencias hasta que las aprendamos. Pero no es como se ve en Oriente, cuando hablan de karma y dharma, de deuda, porque eso suena más como economía. Esto es más un proceso de depuración del espíritu, para que de pronto no se vea tanto como la deuda y esto, sino es más depuración, aprendizaje, porque verlo de esta forma ya pues no lo percibimos como una carga, como algo doloroso, sino como algo necesario, porque obviamente hemos violentado leyes y es necesario que aprendamos de esas situaciones. Entonces, como para resaltar eso. Y hombre, un abrazo a todos los que nos están viendo, ¿no? Gracias, Aline. Dice Verónica, desde hace tiempo me tiene pensando este tema de la reencarnación. A veces me he llegado a preguntar si me estoy volviendo loca. Y aunque Pablo dijo que esto parece locura, me alegra saber que no estoy sola, dice ella. Si quieres decir algo, me dices. Dice, sí, yo cuando quiera aportar algo te digo. Sí. Dice Luisa, cuando leí algunos apócrifos pude entender cómo estuvimos engañados a través de los siglos, especialmente el libro de Enoc. Muy buen texto también. Excelente texto. Revela unas cosas. Es un complemento de la Biblia, el libro de Enoc, del Génesis. Interesantísimo ese texto. Ángel González, una pregunta. ¿Por qué hay tanta corrupción en la iglesia? Espero respuesta. ¿Lo puedes responder desde tu perspectiva, Salim? Sí, claro. Bueno, es que la corrupción en la iglesia es la corrupción que hay en todos lados, en la política, es decir, en todos los estamentos donde haya seres humanos va a haber corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos corrupción por dentro. Nosotros estamos en un proceso de manipulación que no nos permite tener una pureza y una justicia en nuestros pensamientos y nuestros actos. Y como la iglesia pues la integran seres humanos, es normal que suceda eso. Pero bueno, además hay otro componente que empeora la situación y es que en los más altos estamentos de estas organizaciones hay personajes pertenecientes a esa élite que controla el mundo, que tienen unos intereses muy concretos para que en ciertas organizaciones religiosas no se enseñe la verdad. Porque si se enseñara la verdad y la justicia y el mensaje como fue entregado, seguramente no habría tanta corrupción. Entonces, hay varios elementos ahí que impiden que como humanidad desarrollemos una verdadera espiritualidad. Eso como para contestarlo de manera superficial, porque obviamente hay muchas más cosas. Buenísima respuesta y estoy de acuerdo. Así más o menos quería responderla yo. Dice Silvia Avendaño, buenas noches, saludos y gracias por darnos tan valiosa información. Me suscribo a lo que dice Silvia. También estoy agradecido con Salim porque esto es una información valiosísima y muy interesante. Dice Luisa, no sé si creer en la reencarnación, pero muchas veces he pensado que yo no soy de este mundo porque soy una persona espiritual y me afecta mucho el sufrimiento de las personas, especialmente los niños. ¿Qué dice Salim? Sí, hay veces que sentimos cosas o que incluso recordamos cosas como pequeñas reminiscencias o también tenemos facultades que no sabemos de dónde las aprendimos
Y esa es una de las condiciones que demuestran el proceso de la reencarnación. Nosotros hay cosas que aprendemos por el colegio, la universidad, por nuestros padres, pero hay cosas que traemos. Hay sensibilidad como la que dice Luisa, que pues eso no se nos enseña en ningún lado. ¿Y por qué otras personas no la tienen? No la tienen porque no han desarrollado esa empatía en su espíritu, digamos que ese don de gente. Entonces, Luisa lo tiene porque lo tiene como memoria en su espíritu. Y no es necesario que uno crea en la reencarnación para que ésta deje de existir o exista. Es decir, a lo que me refiero es lo siguiente. Yo hablo de la reencarnación y yo personalmente tengo certeza de que la reencarnación es una ley real. Mas, sin embargo, no tengo las pruebas científicas o absolutas para demostrarla. Pero cuando se habla de la reencarnación o cuando la gente escucha la reencarnación, yo sé que hay puntos de la reencarnación que le resuenan, porque digamos que la reencarnación entra a explicar ciertas cosas que otros conocimientos no explican, porque les hace falta esa pieza del rompecabezas, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno va en ese proceso de aprendizaje y es bueno tomar lo que uno le resuene y lo que no, pues seguir adelante. Gracias, Salim. Dice Reydon, pregunta, ¿cree Salim plenamente en lo escrito en los libros apócrifos? No, porque los libros apócrifos también han sido manipulados, también han sido traducidos, pero tienen una diferencia con respecto, por ejemplo, a libros como la Biblia, que han sido también manipulados y traducidos. Los libros apócrifos, el principal plan en contra de ellos fue esconderlos, y así lo hicieron durante siglos y milenios. Y el hecho de esconderlos impidió que fuesen manipulados o traducidos más veces que textos principales como la Biblia, el Corán, la Torá y muchos otros. Entonces, eso permitió que los apócrifos se mantuvieran con mayor vestigio de la verdad que algunos textos, por ejemplo, que están incluidos en la Biblia. Pero obviamente uno tiene que leerlos siempre con la premisa de que también fueron manipulados, de que también fueron traducidos y hay información que se perdió en el tiempo. A mí esa pregunta me la hacen mucho y también me dicen, Natanael, de que por qué yo me baso en muchos textos bíblicos para sustentar informaciones. Y esta explicación lo he dicho también varias veces en el canal. Yo la información que saco de la Biblia o que saco de los apócrifos, no la saco porque simplemente me leí el versículo bíblico y yo creo que es verdad, o me leí el apócrifo y yo creo que es verdad. La información que yo comparto y que sustraigo de esos textos es porque ya la comprobé y la cotejé con muchos otros documentos que hablan del mismo evento. Entonces, por ejemplo, el tema del diluvio. Hay gente que habla del diluvio y se basa solo en la Biblia y está muy bien. Pero yo, para hablar y exponer un tema acerca del diluvio, ya me he leído muchos textos antiguos de diversas culturas que ratifican la existencia de ese evento que narra el Génesis. Entonces, eso a mí me da la certeza de que el diluvio es real, no es un cuento bíblico, no es una manipulación, no es una mala traducción. Entonces, ahí me puedo acercar más en ese tema, más a la realidad. Ya deja de ser solo una interpretación y se convierte en un hecho relatado en el pasado. Entonces, aquí hay dos opciones, porque incluso hay ciertos estudios científicos que también validan eso. Aquí hay dos opciones. O todos los textos del pasado mienten, todas las culturas mienten en el tema del diluvio, o realmente ocurrió. Y ahí la decisión es de cada quien. Yo le expongo las pruebas de los diversos conocimientos y usted toma la decisión. Eso sí, sería bueno que tomara la decisión investigando, haciendo un proceso de comprobación. Y entonces, por eso es que yo me baso en la Biblia y en los apócrifos. Además, porque la Biblia es el libro más conocido del mundo. Si yo, por ejemplo, baso una investigación en el libro, qué sé yo, de los jubileos, la gran mayoría de la gente no lo va a conocer. O si yo me baso en el documento de Enoch o en el de Valentino, la gran mayoría de la gente no lo va a conocer. Pero si yo me baso en la Biblia, de entrada ya lo conoce. Sí, claro. Entonces, la comunicación es más fácil. Y luego de que yo te comparto la Biblia, entonces ya vienen los otros documentos para sustentar
lo que en ese caso en la Biblia está diciendo. Excelente. Gracias, Salim. Voy a hacer una pregunta mía, así cortica. ¿Qué crees de la Tierra plana? Bueno, yo considero que la teoría de la Tierra plana está fundamentado en una mentira, en una falsedad. Y vuelvo y me remito a documentos. Bueno, no, antes de eso voy a explicar brevemente por qué considero que es falso. La Tierra plana intenta demostrar, obviamente, una forma distinta a la que ya conocemos de la Tierra, ¿no? La esfericidad. Pero de fondo el terraplanismo tiene un objetivo, y quienes impulsan y han impulsado el terraplanismo, y es esconder la verdadera manipulación que hay sobre este planeta Tierra. Ellos intentan esconder quienes realmente han invadido y han manipulado a la humanidad. Y es la organización extraterrena que denuncia Apocalipsis 12. La Tierra plana dice, enseñan que a la Antártida no se puede ir porque obviamente hay seguridad, eso es algo que se sabe, pero se dicen que la seguridad es para ocultarnos la Tierra plana. Pero no es por eso. A la Antártida no se puede ir libremente porque allá se esconde una base extraterrena donde están ahí metidos las razas que denuncia Apocalipsis 12 del dragón y sus ángeles. La Tierra plana dice que por ejemplo, el tema del otro tema de la NASA, ¿no? Que la NASA nos miente, obviamente la NASA nos miente, pero no nos miente para ocultarnos la forma de la Tierra, la NASA miente para ocultar la vida extraterrestre. Tremendo. Entonces, claro, cuando tú desenfocas o quitas el foco a lo que realmente están ocultando estos entes, entonces ahí es una teoría que ya hace parte de la misma manipulación que establecieron los entes que cayeron aquí hace cientos de miles de años. Y por muchas otras cosas, porque ellos denuncian la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no es como la ciencia lo enseña. Pero bueno, esto es un tema muy interesante que da para hablar mucho rato. Sí, bastante. Que bueno, si quieres en algún momento podemos hacer un conversatorio de... Yo tomo la palabra, eso. Te invitamos. Gracias. Claro, claro. Y respetamos a los que creen en la Tierra plana, que en este Claro, no, totalmente. A mí me siguen muchos terraplanistas. Sí. Lo sé. Dice Cyril Weiss, Luisa, la gente espiritual no sufre. ¿Qué crees de esa sentencia tan categórica? La gente espiritual no sufre. Bueno, habría que aclarar qué sería la gente espiritual, porque alguien espiritual, ¿cómo es? ¿Se va a vivir a una montaña a rezar o va los domingos a la iglesia o ayuda al prójimo? Todos somos espirituales. O sea, el hecho de estar vivos y estar hablando y respirando es porque tenemos un espíritu. Por lo tanto, somos seres espirituales. Y todos sufrimos. ¿En qué sentido? Obviamente el sufrimiento es una emoción derivada de la misma manipulación y el error. Pero decir que nadie sufre es como decir que nadie se equivoca. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y algunos sufren más y otros sufren menos y otros han aprendido a controlar en mayor medida el sufrimiento. Pero es una memoria que todavía estamos trabajando y que lo ideal sería que no sufriéramos. Pero bueno, imagínate qué persona que no le llegue el recibo, ¿no? de la luz, del agua a la casa todos los meses no tiene por un instante una molestia. Entonces ahí eso demuestra que estamos en un proceso todavía de depuración. Gracias, Salim. Respetamos a Cyril, tiene todo el derecho. Claro que sí. Y quizás nos pueda explicar de una manera más profunda por qué lo cree o cómo lo cree. Yo creo que los espirituales sufren, pero no por los mismos motivos que sufren los carnales, por motivos altruistas. Por ejemplo, Jesús dice en la Biblia que lloró en el momento cuando estaba siendo velado ya 4 días. Lázaro no lloró por la muerte de Lázaro, pero dice que lloró. Y el sufrimiento es una expresión, perdón, las lágrimas a veces son expresiones de sufrimiento. Y también dice que él lloró sobre Jerusalén cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús lloraba o sufría por altruismo, por ver a la gente perdida en sus pecados, en su oscuridad. Dice claro. Luisa, Cyril, si sufre por el sufrimiento de los demás, como escribí, ver el sufrimiento de los niños y ancianos me afecta demasiado. Gracias, Luisa, por explicarte. Pregunta interesantísima de Raydon para Salim. ¿Qué hay de cierto que Jesús huyó a Cachemira y nunca murió en la cruz? ¿Crees esta teoría?
Bueno, el tema de que no murió en la cruz, para mí es falso, porque si Jesús no murió en la cruz y resucitó al tercer día, le estamos robando la esperanza a la humanidad de la resurrección. El propósito, o uno de los grandes propósitos de la venida de Jesús a la tierra, fue entregarle a la humanidad la herramienta de la resurrección. Si eso no existe, apague y vámonos, porque no hay forma de vencer la muerte. Tremendo. Ahora, el tema de que huyó a Cachemira, bueno, es muy complicado saberlo. Lo que sí es cierto es que en los años perdidos de Jesús, de los 12 a los 33, obviamente él estuvo por algunos lugares, entre ellos la India, enseñando, no aprendiendo. No como muchos creen que Jesús fue a aprender a Egipto, fue a aprender por ahí. No, él no fue a aprender a ningún lado, fue a enseñar. Y enseñaba porque, hombre, es el Cristo encarnado. Todos los conocimientos, por ejemplo, hay una teoría que dice que Jesús no existió porque, por ejemplo, muchas de las enseñanzas que Jesús daba ya las había dado Buda 600 años antes. Y es verdad, tú ves el mensaje de Buda y es muy parecido a las enseñanzas del Cristo. Pero lo que mucha gente no sabe es que cuando se habla del Cristo, no estamos hablando de Jesús. Jesús fue el hombre que encarnó al Cristo hace 2000 años. Pero cuando hablamos del Cristo, es la ley que se transmitió a través de muchos mensajeros desde tiempos inmemoriales hacia la raza humana, para que fuésemos preparándonos con esos conocimientos crísticos para la llegada del Cristo, que ese ya es Jesús. Entonces Buda, 600 años atrás, no enseñaba eso porque él fuese pues un hombre superdotado o porque fuese superior al Cristo o fuese superior a Jesús. Buda enseñaba las enseñanzas crísticas porque él sí las aprendió. Él las aprendió en su proceso de iluminación, como llaman, de distintos conocimientos anteriores al Buda que ya habían llegado y habían venido al planeta del mensajero de la fuente del Cristo. Cuando yo hablo de mensajeros de la fuente del Cristo, me refiero a mensajeros, por ejemplo, como Elías, los profetas mayores, el mismo Juan el Bautista, que comenzó su proceso antes de la llegada del Cristo. Es decir, mensajeros anteriores a la llegada de Jesús que ya enseñaban esos conocimientos. No porque fuesen de ellos, sino porque ya lo habían aprendido de la misma fuerza crística universal. Y Jesús, pues, lo que hizo fue ratificar esos conocimientos y traer el poderío de la resurrección. Gracias. Jesús es Dios. Dice, saludos cordiales, Dios los bendiga a todos. También para ti, mi hermano o mi hermana. Dice Cyril Weiss, no hay dolor ni sufrimiento, hay falta de entendimiento. Dice Luisa, bueno, ya Luisa la hemos leído ya. Leamos esta otra pregunta. ¿Cómo sé si hay algo que debo corregir en mi ser para no volver a reencarnar? ¿Qué opina de las regresiones? Averiguar sobre vidas anteriores. Verónica. Bueno, según lo que yo he aprendido de la ley de la reencarnación y el plan ascensional para humanidades como nosotros, que estamos en un proceso de depuración, no podemos evitar reencarnar. O sea, la reencarnación es el único mecanismo espiritual que tenemos para avanzar. No hay otro. Es decir, si yo me porto bien en esta vida, soy perfecto, entre comillas, no quiere decir que no voy a reencarnar. Voy a seguir reencarnando y voy a seguir avanzando. Yo lo explico de esta forma. El proceso de desviación de las humanidades ocurrió hace miles de millones de años. Es decir, las humanidades que se desviaron demoraron miles de millones de años para consolidar el mal y el error en su genética. Eso no fue un día para otro. Eso fue un proceso largo. Por lo tanto, si nosotros como descendientes de esas humanidades desviadas queremos retornar a la luz, queremos reconectarnos a la creación original, por ley de causa y efecto, debemos tardarnos miles de millones de años depurando eso que hicimos para volver a esa conexión. Es decir, el libro secreto de Juan lo enseña de alguna forma. Dice, el mismo proceso de descenso o de caída es el mismo de ascenso. Si demoramos miles de millones de años descendiendo, vamos a demorar miles de millones de años ascendiendo. ¿Y cuál es el mecanismo de ascenso? La reencarnación. Vuelvo y repito, según lo que yo he aprendido del plan ascensional y evolutivo de la reencarnación humana. Ahora, el tema de las vidas pasadas. Ese mismo plan enseña que nosotros no podemos recordar vidas pasadas. ¿Y por qué no podemos recordarlas? Porque no tenemos la madurez mental y espiritual para soportar
las memorias que tendríamos que ver en nuestro aprendizaje. Por ejemplo, Natanael, ¿tú cómo te sentirías si te pasan la película de tus reencarnaciones y descubres que fuiste un violador, un asesino, un sicario? Sería muy duro para ti. Devastador, se puede uno hasta matar por una cosa Claro. de esa. Y es que si nosotros no hemos podido superar algo que nos pasó hace un año, que perdimos un familiar, rompimos con una pareja que queríamos mucho, ¿cómo será, si no superamos eso que de hace un año, cómo será si empezamos a recordar todos los traumas que hemos tenido en vidas anteriores? Como tú dices, nos terminamos matando porque sería insoportable. Entonces el plan determinó que solo en un punto, cuando tengamos la suficiente altura espiritual, podremos tener reminiscencias del pasado. ¿Y cuándo va a ser eso? Dentro de miles de millones de años de aprendizaje y avance espiritual. Entonces, el tema de las regresiones es una estafa que le enseñan a la gente y la gente paga mucho dinero para que supuestamente le muestren quién fue en el pasado, y eso es una mentira. Eso lo que están haciendo ahí es un proceso de regresiones mentales, porque no son espirituales, y lo conectan a usted a las dimensiones de baja vibración del astral. Y el astral es una dimensión energética que tiene la suficiente plasticidad para adaptarse a cualquier forma que usted se esté imaginando que va a haber. Entonces, si usted cree que en el pasado fue Simón Bolívar, usted se le va a mostrar una imagen como si usted fuese Simón Bolívar, porque el astral tiene esa plasticidad, se adapta al patrón mental de la persona. Entonces, eso es un timo, un engaño. El que se le pare al frente a usted a decirle que recordó 4 o 5 vidas pasadas y que fue esto, hizo esto y hizo esto, lo más seguro es que lo esté engañando. Vuelvo y repito, desde lo que yo comprendo del plan ascensional y evolutivo de la raza humana. Muy claro, muy claro. Dice Edgar Omar, saludos hermanos, Dios los bendiga, Dios los bendiga. A usted también, querido Edgar. Dice Perla Morales desde Estados Unidos, gracias y bendiciones para todos, muy interesantes estos comentarios. No todo lo comparto, pero respeto la multiforme gracia de Dios para cada uno de sus hijos. Excelente, mente abierta. Muchas gracias, hermana Perla. Dice Nixon, así también lo entiendo, esta carne es un contenedor para recibir la retribución conforme a las obras. Por ejemplo, maté a un infante, probablemente como infante me toque vivir esa experiencia. ¿Algo que decir? Sí, se puede interpretar de esa forma. Es algo que podría suceder, claro. Sí, coincido con Nixon. Yolanda dice, bueno, yo en lo personal no creo en la reencarnación porque creo que seremos salvos y seremos trasladados para la gloria de Dios. Apocalipsis 23, viviremos con Dios, creo. Yo creo como Yolanda, así que bueno, no está sola Yolanda. Y respetamos a nuestro invitado, ilustre invitado. Claro. Oye, Salim, yo te escucho hablar y digo, este muchacho tiene una parla brutal y mucho vocabulario del español. Por eso hilas muy bien tus argumentos. Te felicito, mi hermanazo. Yo te lo he dicho a ti también, que tú también tienes una capacidad para hablar. Eres muy elegante, esa es la palabra. Eres muy elegante en la forma en que hablas. Inmerecido, pero gracias, mi hermano. Muy amable. Dice Raydon, ¿qué edad tienes, Salim? Yo tengo 27. No sé si quieres revelar tu edad. Sí, hombre, yo tengo la edad de Cristo, 33. Jovencito. Y Raydon es muy joven también, 27. Yo sí, tengo 43. Hombre, joven también. Estás en la edad donde la madurez está en un muy buen punto y físicamente estás como un toro. Excelente. Amén. Es verdad. Lo único malo es que cuando yo tenía 18, en la iglesia preguntaban, levanten la mano los jóvenes, y cuando los de 30 levantaban la mano, yo los miraba y decía, oiga, este viejo y qué joven. Ya yo no puedo decir que soy joven por mi propia regla. Claro. Soy viejo por mi propia regla. Dice Juan Miguel, bendiciones. Este tema está muy interesante. Gracias, Juan Miguel. Te tendremos el jueves por acá, si Dios quiere. Otra pregunta de Raydon. No, es una afirmación, un consejo. Dice, Salim, debes ponerte en un punto neutral sobre lo de Hamás e Israel. ¿Qué le dices? Sí, eso a mí me han dado una palera en el canal por esos temas. Y lo que pasa es que, obviamente, yo tengo raíces palestinas. Mi padre nació en Jerusalén. Yo tengo familia allá, pero la familia que tengo allá no está en el foco del conflicto, porque el conflicto es en Gaza. Yo nunca he practicado el Islam. De hecho, mi familia de acá de Colombia nunca practicaron el Islam. Siempre fueron católicos. Y aquí el punto, la gente
suele confundir mis raíces palestinas con mi postura conforme al conflicto. Pero es muy complicado ser neutral. Cualquier persona que entiende un poco lo que está sucediendo y ve la disparidad de un ataque y de otro, es imposible ser neutral. Es decir, mientras de un lado caen 200, ciento y pico, no recuerdo por dónde va la cifra, del otro lado van más de 13.000, casi 15.000, entre ellos miles de niños. Wow. ¿Cómo puedes ser neutral ahí? Es decir, cuando tú tienes que señalar a alguien, cuando tienes que decir las cosas como son, ¿cómo vas a ser neutral? Y yo he rechazado mucho también ciertas acciones de Hamás, porque Hamás comete el error de que responde con la misma moneda. Y obviamente las manifestaciones bélicas hay que rechazarlas. Y el problema es que cuando Hamás ataca, Israel responde de una manera brutal, con toda su artillería. Y sabemos cómo el mundo occidental apoya a Israel. Incluso dentro del mundo del cristianismo en general se apoya a Israel y muchos me comentan, obviamente señalándome, me dicen terrorista, que yo soy de Hamás. Pero realmente cuando se conoce quiénes son los amos del mundo, cuando se conoce quiénes han estado detrás de las grandes manipulaciones, quién está detrás del sionismo internacional, bueno, y de muchas otras cosas que han sucedido, incluso el mismo Jesús fue víctima del mismo programa que hoy está bombardeando Gaza. Cuando uno entiende todo eso, pues es muy complicado no señalar a quien hay que señalar. De hecho, quería hacerte la invitación, pero ahora voy a hacértela aquí en público. Me gustaría que fueses a mi canal y conversemos de ese tema en específico, de lo que está sucediendo en Gaza. Yo por ahí vi que has hecho algunos videos y me gustaría conversar contigo para saber tu postura, para saber tu visión, no solamente del tema bélico, sino del tema profético que envuelve eso, del tema teológico, porque realmente ese es el fondo del conflicto, ¿no? Sí. Me gustaría conversar contigo eso, así que bueno, ahí lo estaremos cuadrando para... Ya te debo, me toca decirte que sí. Oye, esta pregunta está muy buena. Dice la profesora Verónica, ¿cree Salim que Jesús ya había estado en esta tierra antes? Y quizá por eso se dice que Él nos entiende en todos los problemas. Algo de esto menciona el Evangelio acuariano de Jesús. Bueno, que yo sepa, Jesús vino una sola vez y se fue. Hay corrientes que dicen que incluso Jesús resucitó 3 veces, que estuvo en la tierra 3, 4 y 5 veces, pero lo que yo sé, de lo que puedo tener certeza, es que estuvo una sola vez. Él encarnó como un bebé, creció, hizo su proceso y se fue. Y no hay registros sólidos, por lo menos que yo haya podido comprobar, que haya venido alguna otra vez. Es decir, él cuando resucita, como te lo comentaba ahorita, él estuvo por 11 años, o sea, no se había ido todavía, estaba en el planeta y se encontró varias veces con los apóstoles. Luego de 11 años se fue y no regresó. De hecho, no va a regresar. Es decir, el personaje Jesús, el hombre como lo conocimos, vino una vez. Cuando se habla de la segunda venida, que dice Apocalipsis que no tiene relación con el pecado, de hecho se describe físicamente de otra forma, vestidos blancos, cabelleras blancas, un cinto de oro en el pecho, es decir, es un ser distinto, pero que está relacionado con la primera venida. Cuando dice que no está relacionado con el pecado es porque Jesús en la primera venida, él hablaba con todos, con el asesino, con el cobrador de impuestos, con la adúltera. Es decir, él se mezclaba con todo el mundo, no tenía problemas con tenderle la mano a nadie, con darle un abrazo al pecador, con perdonarle sus pecados, con dejar enseñanzas. Él estuvo con la gente. Cuando habla de que en Apocalipsis viene sin relación con el pecado, es que él ya no va a tener relación con nadie que tenga algún tipo de error. Viene con espada. La primera venida fue verdad, la segunda es justicia. Verdad y justicia, la espada de doble filo. Va a cortar de raíz todo proceso oscuro que hay en el planeta. Y si hay seres humanos que siguen replicando eso, ya se nos dio el tiempo para corregir. La segunda venida es justicia. No hay contemplación con el programa oscuro que invadió la tierra. Por eso dice en Apocalipsis también que los reyes y poderosos les van a decir a las peñas, cáiganos encima, porque no, ¿quién nos podrá ocultar del que viene montando el caballo blanco? Es un símbolo muy, muy interesante de ese proceso de la segunda venida, que es un tema mucho más amplio, por supuesto. Gracias, Salim. Dice Nixon, totalmente de acuerdo, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos.
si reflejamos eso en aquel que está amargado, dolido, influye en su espíritu y en su entendimiento. Es decir, como sentimos empatía con el que sufre. Lloramos con el que llora y reímos con el que ríe. Pablo Fioramonti pregunta, ¿Dios, la fuente, creó nuestro espíritu con inmortalidad? Sí, el espíritu tiene esa característica desde el origen, contiene la inmortalidad. De hecho, hay un principio científico que nos ayuda a entenderlo, no siendo exactamente así, pero para que de pronto tengamos una referencia. La ciencia enseña que la energía ni se crea ni se destruye. Y el espíritu, para que lo entendamos en una dimensión, es energía, es memoria. El espíritu no se puede destruir, permanece, es preexistente y por lo tanto en él no hay muerte. Entonces, eso digamos que responde en algo la pregunta de Pablo. Bueno, sí, aunque esa pregunta tiene una implicación. Por ejemplo, tú dices que viene con justicia. Cuando Él venga, ¿acaba de plano la existencia de los entes malignos o ellos siguen con conciencia en un lugar de castigo eternamente? ¿Cómo lo ves? Hay dos cosas, ¿no? Hay unos entes que están en planos energéticos que van a ser borrados por completo por la fuerza y energía del sol de justicia que Apocalipsis llama Miguel. La energía del sol los va a quemar, los va a destruir. Pero hay otros seres oscuros que, digamos que han hecho el mal durante muchas reencarnaciones, que de esa forma han venido ennegreciendo sus espíritus. Y eso sí, como son espíritus, tienen que ir a un lugar a depurarse del mal que han hecho, que es lo que en las religiones se interpreta como el infierno, ¿no? El lugar de tormento. Muchos conocimientos o en algún otro conocimiento se habla de que hay un lugar preparado en este sistema solar para esos espíritus oscuros, que digamos que fue creado un planeta en los confines del sistema solar para que esas energías densas habiten ahí. Y ahí durarán un tiempo bastante amplio para depurar todo el mal que han hecho. Ya no lo harán sobre el planeta Tierra, porque a la nueva dimensión que va a avanzar el planeta Tierra no tienen cabida, es decir, vibracionalmente no pueden encarnar en este planeta Tierra, por lo tanto tienen que ir a otro lugar. De hecho, esa información de ese 13º planeta se le entregó a Enrique Castillo Rincón, un hombre contacto, por parte de hombres de las Pléyades. Los pleyadinos le dijeron, ese 13º planeta es lo que en las religiones se conoce como el infierno, el lugar de tortura. Y es tortura porque... 13, ¿no? ¿Cómo? Justo el número 13. Exactamente, el número 13. Y digamos que eso es lo que ocurriría en ese proceso de justicia. Algunos van a ser destruidos y otros van a ir a ese proceso de depuración que obviamente para ellos será un castigo, ¿no? Porque será mucho tiempo ahí pues pagando deudas. Pero entonces van a rehabilitarse en ese planeta 13, no es para sufrir eternamente, sino para aprender, algo así. Sí, lo que pasa es que vamos al principio del espíritu. Como el espíritu no se destruye, porque aún son espíritus, esas almas, por así decirlo, no se pierden, sino que en ese proceso de depuración, la idea es que ellos vivan esas memorias oscuras, depuren todo eso, hasta que quede el último vestigio de luz de esos espíritus. Esa luz volverá al Padre. Porque, como dice en alguna otra enseñanza, ¿no? Ninguno de los hijos se pierde, solo el hijo de perdición. Entonces, como ellos aún son espíritus, pero perversos, tienen la posibilidad no de reencarnar en la tierra, ni de que, bueno, los perdonamos y vuelven y reencarnan dentro de 10 millones de años. No. Ellos ya perdieron esa posibilidad. Más, sin embargo, su esencia pura de luz desde el principio se conserva. Y luego quizás, ya esto sí es especulación mía, luego quizás esos espíritus que se depuraron tendrían la oportunidad en otro planeta, en un planeta inicial, de volver a comenzar para ascender, para su proceso de ascenso. Es decir, es como cuando el colegio, ¿no? Perdiste el año, no puedes pasar al año nuevo que inicia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Repetirlo, vuelves a comenzar, ya sin los errores que cometiste, que te hicieron perder el año, y ahí tienes la posibilidad. Entonces, esto, bueno, ya es interpretación mía, pero el tema del planeta 13 y el proceso de depuración sí es algo que está en algunos otros conocimientos.
Dice Verónica, Cyril Way le dice a Verónica, de cierto os digo que antes de Abraham yo soy, dijo Jesús. Manuel Hernández dice, solo en Jesús somos salvos y no creo en la reencarnación. Se vale discrepar, mi querido hermano Manuel. Gracias por tu honestidad. Verónica le responde a Cyril, Jesús es Dios, Él es el alfa y la omega, siempre ha estado, me refiero a si había estado en esta tierra en forma carnal antes de ser Jesús. Esa era mi pregunta para Salim. Pablo Fioramonti, ¿cuántas veces reencarna un alma en este plano temporal? ¿Tienes el dato? Uy, no, difícil saberlo. Son miles de millones de años, pero imagínate, imposible saber cuántas reencarnaciones tenemos para ese proceso de avance. Las que sean necesarias, pero no sé el dato. Gracias por la honestidad, Salim. Dice Yolanda, creo que Dios es justo y cuando Él dijo que haría todo nuevo, será que incluye nuestras relaciones familiares y de amigos. Yo tengo esa esperanza. Quiero estar con mis hijos y mi esposa por toda la eternidad. Así no sea en un matrimonio como el de acá, pero quiero ese núcleo familiar y a mi mamá y a mi papá y a mis hermanas. Amo mucho mi familia y no las quiero perder. Dice Raydon, pregunta importante. Yo tengo una amiga y cuando la conocí sentí que la conocía desde hace años, pero ella me hizo brujería para hacerme sufrir. En este caso, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en mi vida pasada? ¿O qué era ella en mi vida pasada? Pues bueno, adivino, ¿no? Sí, claro, no, difícil. De pronto en la vida pasada era ella la enamorada y tú le hiciste brujería y ella en esta se desquitó. pero bueno, difícil saberlo. Especulación. Dice Sí. Carlos Rubén, ¿qué pasa? A ver. Déjame ver si interpreto. ¿Qué pasa en la procreación? Un padre siendo malo, ¿influye esto en el espíritu del hijo? ¿Y qué pasa en una vida posterior en ese sentido? Es decir, si un padre ha sido malo, influye en el hijo. Bueno, yo lo vería de esta forma más bien. El espíritu que viene en camino, ese hijo que se está formando en el vientre, es el que ha desatado los efectos por causas pasadas para nacer en esa familia. Es decir, si le tocó un padre o una madre mala, lo más seguro es que en vidas anteriores él haya sido ese padre o esa madre mala que hizo sufrir a un hijo y por lo tanto debería vivirlo. Esto, vuelvo y repito, son interpretaciones de lo que uno puede deducir para comprender, ¿no?, lo que podría pasar ahí. Entonces, digamos que ese hijo nace en esa familia por efecto de las causas que él desató en vidas anteriores. Y si es una familia amorosa, pues es lo mismo, ¿no? Es el efecto de lo que él hizo. Muy interesante, gracias. A ver, dice Ana Encarnación. Yo soy cristiana evangélica, pero últimamente me estoy inclinando más por la reencarnación. Ya ni sé qué pensar, creo que me estoy volviendo loca. No, mi hermana, no, sigue investigando, indagando, sí, pero con paz. No se sienta mal por eso. Usted tiene todo el derecho de cuestionarse, incluso tiene el derecho de cambiar de opinión. ¿Qué le dice Salim? Totalmente de acuerdo contigo. El proceso de aprendizaje, lo importante es que no se detenga, estemos donde estemos. Y que ese aprendizaje sea consciente en la medida de lo posible, sea sensato, sea tranquilo, no debemos volvernos locos por una nueva información que escuchamos, entonces ya la voy a creer enseguida, no, siempre tiene que ser muy calmado y siempre, como tú dices, uno puede ir cambiando de opinión en ciertos temas. El principio del espíritu es el aprendizaje. Obviamente debemos evitar aprender cosas que nos hagan daño, pero por lo demás, siempre el aprendizaje es muy positivo. Dice el canal Jesús es Dios. Según las escrituras, después de esta vida hay otra vida espiritual, no necesariamente reencarnación, y de nuestros hechos en esta vida depende cómo será nuestra vida espiritual. Excelente comentario. Muchas gracias, querido Jesús es Dios. No sé cómo te llamas, te llamo como el nombre de tu canal. Pablo Fioramonte dice, Salim, ¿qué sabes sobre el proyecto HARP y el Blue Beam? ¿Crees que es solo conspiración? No, conspiración no es eso, sí existe, son tecnologías reales. De hecho, si han visto ¿cómo que se llaman estos proyectores? El Blue Beam, los que utilizamos para proyectar en la pared o algo. Videobeam, eso. Videobeam. Ese es un prototipo de una tecnología inferior de lo que sería la tecnología Blue Beam, que es a mayor escala. Esto ya se ha usado en conciertos, en grandes eventos, que son las proyecciones holográficas. Es una realidad. Ahora, que lo utilicen para generar, por ejemplo,
qué sé yo, fenómenos paranormales, procesos de ovnis o de fenómenos religiosos, es probable. Si está la tecnología, pues ya depende de la mente perversa que la quiera utilizar. Y lo mismo pasa con el HARP. El HARP es algo real. Son la tecnología que ioniza la atmósfera de la Tierra para generar precipitaciones de lluvia. Incluso se dice que puede generar algunos terremotos a pequeñas profundidades. Son tecnologías que existen y seguro que en algunas ocasiones la utilizan para manipular. De eso no me queda duda. Interesante, gracias, Salim. La hermana Ana Isabel dice, la verdad es que todos tienen algo de verdad y nadie tiene la verdad absoluta. Bendiciones, hermanos. Tremendo comentario, muy de acuerdo. Verónica Janet dice, ¿Salim cree en los extraterrestres? Totalmente. La vida en el universo es infinita. Los millones y millones de planetas, la gran mayoría de ellos están poblados por razas similares a nosotros y también razas que no se parecen tanto a nosotros. Tienen cuerpos, tienen espíritu. La vida es el sentido de la existencia de los universos. Entonces, obviamente para mí es una realidad. Hay buenos y malos, ¿no? Según tú. Sí, sí, claro, ha habido razas, como lo comentamos desde el principio, que se han desviado. Es que el origen del mal no es causa de un dios. El origen del mal es causa del mismo comportamiento humano en su albedrío. La creación no es una creación robótica que fue gestada así para que siguiera al pie de la letra los mandatos de Dios. En la creación está el albedrío. Y el albedrío permite que las creaciones se desarrollen pues como ellos consideren. Obviamente hay unas leyes que si tú violentas, pues tiene unos efectos negativos, pero incluso el mismo albedrío te permite violentarlas. O sea que imagínense la libertad que tenemos. Y la idea es que en ese proceso de aprendizaje nosotros vayamos siendo conscientes como creaciones de esas mismas leyes que gestan la vida para que la misma creación se siga expandiendo. Por eso es un proceso de aprendizaje. Pero aquí no hay un Dios que nos obligue, ¿no?, a tener un comportamiento u otro. Es el mismo proceso de conciencia nuestro que nos invita a siempre comportarnos por el camino de la luz, porque esa es nuestra esencia, no el mal. Gracias, Salim. Esta pregunta creo que ya la respondiste, pero si puedes responderla resumidamente, que la hermana seguro llegó tarde. Dice María Coronel, buenas noches, hermanos. Pregunta para Salim, si la reencarnación existe, ¿por qué uno no se acuerda de haber vivido vidas pasadas? Bueno, por lo que comentaba ahorita, es el modelo de ascensional del espíritu humano, determina el poder recordar vidas pasadas cuando estemos en un punto de avance específico. Es decir, ahora mismo nuestra mente es muy primaria, nuestro espíritu pues no tiene el suficiente desarrollo para que nosotros podamos comprender y asimilar las cosas que hicimos en el pasado. Es como una forma de protección. Nosotros lo vemos reflejado en los bebés. Los niños sufren un proceso de amnesia, de olvido cuando llegan a cierta edad. De hecho, mi hijo va para 6 años y yo por curiosidad le pregunto, ¿tú te acuerdas cuando eras bebé? ¿Te acuerdas cuando yo te daba el tetero? Y él me dice, no, yo no me acuerdo. Entonces yo le digo, ¿pero por qué no se acuerda? Si fue una experiencia de vida que durante 3 años más o menos, hasta ahí es donde uno de pronto se puede acordar algo hasta los 3 años. Son 3 años de experiencia. Yo digo, ¿por qué no se acuerda? Y es un mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque durante esos primeros años de vida es donde el niño va a desarrollar personalidad, va a desarrollar una estructura mental, va a desarrollar unos principios que van a determinar la vida de él y sus comportamientos de ahí en adelante. Entonces imagínate si en esos 3, 4 años de vida, o es hasta los 5 más o menos, o no, bueno, creo que hasta los 3 que uno más o menos puede recordar, te pasan cosas terribles, violaciones, bueno, no sé, una cantidad de cosas, es mejor que no la recuerde. Ya si le pasan más grande, bueno, ya pues ahí sí complicado, pero por lo menos la naturaleza tiene ese modelo de protección para que los infantes puedan desarrollarse tranquilamente en esos primeros años de vida sin sufrir traumas. Entonces pasa lo mismo a nivel espiritual. Los primeros tiempos del desarrollo del espíritu humano tienen esa protección para que el ser humano no pueda recordar cosas que le hicieron daño en vidas pasadas. Ya cuando uno tiene la suficiente madurez, sí puede recordar ciertas cosas. Entonces, básicamente es por eso, por el diseño. Gracias. Dice Mercedes Vega, Dios los bendiga, gracias. No creo en la reencarnación. Gracias por decirlo así de frente. Noten que Salim
es honesto en lo que cree, lo está entregando con toda perspicacia, con muy buena fundamentación. Yo tampoco creo en la reencarnación, pero Salim no es sectario y él sabe que yo no creo en la reencarnación y a pesar de eso me aceptó la invitación al canal y yo le voy a aceptar la invitación, el privilegio que él me da de estar en su canal, porque no somos sectarios, no nos enojamos el uno con el otro, sino llegamos a la misma conclusión y respetamos la inteligencia del otro. Así que gracias, hermana Mercedes, por decirlo con ese respeto, con ese cariño. Tiene todo el derecho de hacerlo. Dice Cristo Bloch, mi hermano Juan Ramón, la idea de la reencarnación tiene mucho que ver con el mito de de Platón. Este mito o parábola fue elaborado para enseñar un asunto moral. El río del olvido es donde se olvida la vida anterior. ¿Algo que decir? Primera vez que escucho esa enseñanza de Platón, sí. Pero sí, digamos que el tema del río del olvido es para eso, ¿no? Una protección para el ser humano. Gracias. Dice Perla, respeto las diferentes creencias, pero con todo respeto no creo en la reencarnación, pero es interesante escuchar las diferentes formas de concebir la muerte. Muy de acuerdo, querida Perla. Dice Raydon, si el planeta muere, ya no es habitable. ¿A qué planeta vamos a seguir con nuestro proceso de reencarnación? Bueno, lo que pasa es que hay un punto donde ya no vamos a necesitar un planeta físico porque ya no tendremos cuerpo físico. Los planetas tienen una función, un propósito de existencia y es servir de moradas celestes. Jesús, dentro de sus enseñanzas, decía que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Se refería a los planetas donde habitan humanidades. Entonces, los planetas tienen un tiempo, y en el caso de nuestro planeta Tierra, obviamente también lo tiene. Cuando nosotros como humanidad hayamos alcanzado el nivel espiritual óptimo para poder desprendernos de la matriz orgánica, es decir, el cuerpo físico, el planeta ya no tiene sentido de que siga existiendo. Los planetas van a ser reintegrados a la estrella, a nuestro Sol, y cuando eso suceda, ya los planetas dejarán de existir, por lo tanto ya no habrá humanidades en ellos. Entonces, nosotros llegará a un punto donde ya tendremos existencia espiritual. Es que nosotros somos espíritu, no somos cuerpo físico. El cuerpo físico es temporal. El cuerpo físico es el vehículo, la herramienta para fortalecer nuestro espíritu, para preparar nuestro espíritu, para crear nuestro espíritu. Entonces, cuando eso suceda, ese tiempo se cumpla, nuestro futuro, digamos, dimensión es espiritual. Ya no reencarnaremos. Ahí ya la reencarnación dejará de existir. Y luego de eso, pues ya seremos nuevamente luz. Nos habremos conectado nuevamente a la verdadera creación. Pasaremos de ser físicos a ser espíritu, a convertirnos en luz. Y luego seremos conciencias creadoras. Ese es, digamos que, los pasos de ese programa de ascenso. Eso como va a responder a esa pregunta. Gracias, Aline. Yo sé que el tiempo ya se fue, ya llevamos 1 hora con 20, así que voy a leerte las preguntas. Tú respondes bien cortico porque yo sé que estás cansado. Aline trabaja todo el día y me regaló este tiempo y no quiero aprovecharme de él, pero hay preguntas tan interesantes que tampoco quiero dejar pasar. Dice aquí, Verónica, te agradece, dice, muchísimas gracias, Salim. Dice Marjorie, bueno, dice, saludos hermanos, hijos e hijas de la semilla de la serpiente, dice ella. No me consta, pero quién sabe, ¿no? Dice Cristo Bloch, Juan Ramón, hay un problema. Si la forma de entenderlo compartida por el hermano Nixon es cierta, entonces nunca habría un fin, sino que el proceso nunca terminaría. En cuanto a la reencarnación, ¿crees que hay un fin que se termine el proceso? Sí, de hecho lo acaba de explicar ahora. Sí tiene un ciclo que se cumple en la parte física, cuando ya nosotros sí o sí estamos programados para avanzar. Nosotros siempre tendemos a corregir el error, a buscar el bien por naturaleza. Entonces eso nos va a ir llevando poco a poco un avance hasta el punto donde ya no necesitaremos cuerpo físico porque habremos depurado lo suficiente. Y ahí seremos espíritu y luego seremos luz. Son etapas, ciclos que se van cumpliendo en ese proceso de avance del espíritu humano. Excelente. Dice mi querida hermana Susi Vanegas, que no sabía, pero vea, es miembro del canal. Gracias por su apoyo. Dice, pregunta, ¿qué nos dirías sobre la física cuántica? Bueno, la física cuántica tiene que ver con la dimensión espiritual, por eso la ciencia no la entiende mucho. Los científicos no entienden muy bien la física cuántica. Apenas comienzan a establecer ciertas teorías.
De hecho, el físico más brillante de la historia, o lo que muchos consideran como uno de los físicos más brillantes de la historia, Albert Einstein, le huía a tocar el tema de la física cuántica porque se le derrumbaban sus teorías. La cuántica es la dimensión espiritual, las infinitas posibilidades. Digamos que es la entrada a la dimensión espiritual, por eso la ciencia material no la comprende del todo. Básicamente sería eso. Interesantísimo. Dice Héctor, gracia y paz. Gracia y paz también para ti, mi querido Héctor. Qué bueno que tengan mente abierta a conocer estos temas que en las culturas orientales son ampliamente conocidos. Gracias, Benel Yapango. Gracias por tu comentario. Mercedes dice, tienes razón. Gracias a ti por la humildad, querida Mercedes. Yadira, Dios los bendiga desde Venezuela. Saludos también desde Colombia para Yadira. Pregunta que si estos son los conocimientos gnósticos. No, yo no soy gnóstico, pero hay informaciones que he compartido que se estudian en la gnosis, como también hay informaciones que he compartido que se estudian, por ejemplo, en corrientes evangélicas, o cuando hablo de la reencarnación, son temas de conocimientos orientales. El conocimiento es uno solo. Lo que pasa es que fue disgregado en distintas culturas y algunas organizaciones lo tomaron como propio, pero el conocimiento que ha sido entregado a la humanidad se hizo en distintos tiempos, de distintas formas, y no porque de pronto tú consideres la reencarnación o consideres el mensaje de Jesús, no necesariamente tienes que ser budista o evangélico, porque de todo este conocimiento se puede aprender. Pero sí, en la gnosis se hablan de algunas de estas cosas también. Tremendo. Dice la hermana Mercedes, ¿cómo se llama el canal del invitado? Se llama Flecha Antigua, buenísimo canal, recomendado. Invitada, mi hermana, le voy a dejar el enlace debajo de este video una vez termine la transmisión. Dice Raydon Salín, si Jesús no regresará como un hombre, ¿cómo fue en su época entonces? ¿Quién peleará con el anticristo? Lo que pasa es que ahí estás planteando una pelea cuerpo a cuerpo como una lucha de boxeo o de MMA. No, es que el anticristo será, bueno, la profecía que dice cómo será destruido es la de, si no estoy mal, la de la Salet. El anticristo será destruido por un rayo, por un fogonazo, dice que proveniente del sol. Pero lo más seguro es que por algún tipo de tecnología, por parte de las naves de la luz, de las fuerzas de la luz, que son las que Apocalipsis llama, cuando dice el ángel que estaba en sol, le dijo a las aves de los cielos, vengan a comer carne de reyes y de poderosos. Esas aves de los cielos son naves, son las organizaciones de la luz que llegan al planeta a destruir a las fuerzas oscuras que se van a manifestar en cabeza del anticristo. Entonces el anticristo es un hombre físico que va a recibir un fogonazo, un rayo de energía que no va a poder soportar porque es un ente oscuro. Entonces el tema de Jesús como hombre, físicamente hablando, ya Jesús, el Jesús vino, ya eso fue hace 2000 años. Ahora, cuando se habla del que monta el caballo blanco, eso tiene varias interpretaciones. Es probable que pueda venir un hombre, pero físicamente no será igual a Jesús. Pero eso no será en el tiempo cuando se manifieste el anticristo, porque la misma profecía dice que primero se manifiesta el hombre de pecado, eso lo dice Pablo, y luego ya se manifiesta la segunda venida. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque primero se manifestará aquel inicuo al que el Señor matará con el resplandor de su venida. Eso también sustenta lo que dice la Salet del fogonazo de luz que va a recibir el anticristo. Es el resplandor de su venida. Gracias. Bueno, estas preguntitas ya las respondimos, querido Fred. Ya Salín respondió sobre la tierra plana. Si quieres te devuelves un poquito. Respuesta corta, no cree en la tierra plana. Así Marjorie, es. Concisa. Dice, cuando ciertas teorías no se pueden alcanzar a demostrar, lógicamente estas terminan en el baúl de las especulaciones, excepto si eres Steve Hawking, el científico. Sí. Bueno, pregunta para Salín, ¿cuándo deja el ser humano de reencarnar? Bueno, ya lo respondí. Sí, también. Sí, ya ahí le puede echar un poco atrás a la transmisión y ya 2 veces la mencioné. Bueno, como ya le hice muchas preguntas a Raydon, perdóname, pero es por el tiempo de Salín y quiero dejarlo descansar. Última pregunta. Según los cabalistas hay 5 niveles del alma. ¿Tienen estos que ver con la depuración? Bueno, no he leído ese conocimiento al que hace referencia, pero digamos que si se ve como ciclos de aprendizaje, digamos que dimensiones, ¿no? a la que va llegando nuestro espíritu,
podría tener algún tipo de similitud. Pero no había escuchado eso, primera vez que lo escucho eso de los cabalistas. Sí, ellos creen en la reencarnación. Bueno, Salim, ha sido un honor tenerte con nosotros. Siempre te digo que eres muy amable, muy humilde. No eres creído a pesar de que podría serlo. Tienes con qué, pero gracias por esa humildad. Ahí les dejo el canal de Flecha Antigua. Ese es el enlace. Creo que le pueden dar clic y los lleva al canal. Igual le voy a dejar debajo de este video. Salim, últimas palabras para el público. No, la gratitud es de mi parte porque siempre me abres las puertas a tu canal para conversar, porque de pronto alguna persona que mira a ambos canales se dará cuenta que las temáticas son distintas, la forma de pensar que tenemos en algunas cosas coincidimos, pero en otras distamos bastante, pero eso no es impedimento para que podamos compartir, para que nos llevemos muy bien y eso también demuestra que tienes una mente abierta porque puedes traer invitados que piensen diferente a ti y también se puede aprender cosas. Lo mismo al contrario, ¿no? Hay gente que verá mi canal y dirá cómo trae Salim una persona que es más afín al mundo religioso, porque tú sabes que a mí me sigue mucha gente que que no le gusta para nada el tema religioso, pero a mí eso no me impide no llevar. A mí me gusta mucho invitar gente que tenga que ver con el tema religioso porque ahí hay mucho conocimiento. Hay mucha gente que piensa que no, que hay que desecharlo todo, pero no. Por ejemplo, está el mensaje de Jesús ahí, que es muy valioso. Entonces, es una forma de tenerlo muy, muy presente. Y nada, agradecerte por esta nueva invitación. Ahí estaremos cuadrando cuando hacemos el programa para mi canal, que es una charla también muy interesante. Y nada, gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. Un fuerte abrazo. Gracias, Salim. Dice Verónica, muchísimas gracias. Este en vivo es oro puro. Que Dios nos siga bendiciendo a todos y llenando de sabiduría a cada uno. Dice Nixon, excelente, lo queremos de nuevo, de invitado. Nixon, la próxima vez lo traigo y tú también entras al en vivo para que hagamos un programa bien chévere, bien bueno, bien ameno, con la ayuda de Dios. Y dice Raydon, Salim muy humilde, muy de acuerdo. Salim es muy buena persona, muy humilde. Según lo que yo creo, voy a abrazar a Salim en el reino de los cielos y a toda la familia, claro. según lo que yo creo. Y me encanta eso. Salim, gracias, mi hermanazo, de corazón, gracias. Gracias a ti, mi hermano. De mucha vida, mucha salud para que sigas llevando esta información y esta esperanza que le das a la gente desde tu perspectiva. Abrazos para ti y para toda tu familia. Igualmente, saludos por allá a la familia. Gracias, varón. Hasta pronto.